¿qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarle a través de este maravilloso canal, Opinión Pública Televisión, del canal 151 Easy. Y con esta cobertura, pues le doy pues un cordial saludo en el programa que usted nos ha seguido a través del tiempo y que se llama Acciones y Reacciones. Muchas gracias por ese gran acogimiento que tenemos por parte del público que nos recibe en su televisión. Déjeme le presento esta noche a mi brody del alma que se encuentra acompañándome, mi querido Raúl Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Cómo está el auditorio de Opinión Pública TV? Bueno, pues esto es Acciones y Reacciones. Y aquí, Héctor Molinar. Gracias, mi querido Raúl, como siempre, con esta extraordinaria presentación que haces de un servidor. No me la merezco, pero te agradezco mucho este apoyo de siempre. Bueno, pues estamos en vivo en el programa Acciones y Reacciones y ahorita todavía sigue causando mucha polémica, mucha controversia, la situación derivada de la fuga del Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán, como usted sabe, es uno de los narcotraficantes o de los capos de la mafia de narcóticos más buscado y sobre todo la gran recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura, una cuantiosa cantidad, creo que son como 60 millones. 60 millones de pesos los da la PGR. La PGR. Pero Estados Unidos creo que son 7 millones de dólares. 7 millones de dólares, efectivamente, son los que ofrece Estados Unidos. Y pues la nada despreciable cantidad también de 60 millones de pesos en México. Sin embargo, pues bueno, aquí hay varias cosas que nos podemos preguntar. Una de ellas, ¿quién se atrevería a denunciar al Chapo por esa cantidad cuando el Chapo tiene mucho más dinero para poder comprar todo lo que quiere? De alguna manera estamos ahorita en una situación crítica porque justamente el Chapo se fuga cuando el presidente de la República está en Francia atendiendo una invitación de Estado, precisamente una visita de Estado, precisamente conmemorando el Día Nacional allá de Francia y bueno, cumpliendo con un protocolo, pero se le critica pues porque asistió con una comitiva de 141 personas y el derroche económico y el problema en México y la fuga del Chapo, lo que él comentó como en un día que se le entrevistó por parte del periodista Jorge Ramos, él dijo es imperdonable. Sería imperdonable que se volviera a fugar. ¿Qué opinas, Raúl, sobre este aspecto? Bueno, en primer lugar, sabemos que Peña Nieto dice las cosas nada más por decirlas, no tiene un orden, o pareciera que no tiene un orden en su trabajo como presidente. Puede decir lo que quiera, de todas maneras, para no cumplirlo, es lo mismo. En este caso, todos suponíamos, no todos, pero sí una gran parte de las personas que nos dedicamos al análisis, que en cualquier momento podría fugarse nuevamente el Chapo, porque en México, sobre todo, una de las características que tenemos es la corrupción, y dentro de la corrupción, pues están todos los niveles de gobierno. La impunidad de la cual gozan los criminales en nuestro país, está visto, más que visto, que pues con dinero baila el perro, diría el Piporro. Entonces, yo creo que esto de la fuga del Chapo va a dar mucho de qué hablar, sobre todo porque lo podemos estar hablando desde el punto de vista político, social, económico y otros temas que, pues ahora que llegue Paco Ortiz Bello, que ya está por aquí, podemos seguir comentando. Sí, vamos a seguir comentando eso porque, pues bueno, es un asunto que verdaderamente ha preocupado a la nación porque pues es el penal de alta seguridad de Almoloya, el ya muy comentado penal que obviamente tiene pues todas las medidas de seguridad, tiene todo lo adecuado, se supone que tiene todo para que no haya fugas. Y esta fuga pues ha también dado mucho que decir en cuanto a la forma en que se hizo y se dijo, porque algunos no creen que haya sido como se dijo y se piensa que fue de otra manera. Buenas noches, Paco, me da mucho gusto saludarte, Paco Ortiz Bello. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Raúl, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a nuestro auditorio. Es que no era penal. No era penal. No era penal y menos, no era penal para él. Y menos de alta seguridad. La verdad es que sí es un asunto que, bueno, hoy por hoy está ocupando
los principales espacios de opinión pública. Desde el lunes hasta el día de hoy, los articulistas más importantes del país han dedicado prácticamente todos desde diferentes enfoques y desde diferentes visiones. A mí me gustaría que en esta mesa nosotros analizáramos el manejo que le ha dado el gobierno federal al problema. Ajá. Primero, ¿de qué tamaño es la crisis? O si hay crisis o no hay crisis. Segundo, pues toda dependencia del gobierno, todo ente de gobierno, debe de tener un área para responder adecuadamente a estas situaciones. Esta es una crisis que los sorprendió a todos los principales dirigentes de este país, pues en Francia, o de camino a Francia. Realmente el momento en el que sucede la fuga, estaban haciendo una escala en Canadá, porque el avión presidencial, una de las limitaciones que tiene es que no puede hacer un viaje de 12 horas, tiene que hacer una escala para reabastecer combustible, y es la que hacen en el puerto más cercano del Atlántico, que en este caso es Canadá, para allá de ahí volar hacia el viejo continente. Lástima de avionzote. Sí, pero ese no es el nuevo, ¿eh? Ah, ¿no es el nuevo? No, este es el viejito. Por eso lo quieren cambiar. Ah, bueno. Porque este no sirve. Menos mal. Se les descompuso, ¿verdad? Todavía no se le entregan. No, es que no compras un bochito, ¿verdad? Que te lo entregan al día siguiente en la agencia. No, el avión. Además, todavía el hangar presidencial No, es que nuevo todo todavía lo no que está se- hecho. tienen que exacto. ajustarlo, porque no cabe el nuevo. Bueno, el caso es que hay muchos enfoques, muchos temas. El día de hoy Raimundo Rivapalacio escribe una columna, híjole, demoledora. Habla de la primera versión que le informó la Procuradora General de la República al presidente Peña Nieto sobre la fuga del Chapo, el mismo viernes por la noche, en la que le dice que el túnel fue solamente una pantalla, un distractor, y que el Chapo salió por la puerta, porque evidentemente todo estaba pensado para que si por pura desgracia, por pura equivocación, funcionaban los sistemas de seguridad del penal y se activaba la alarma, la alerta, y la persona que se jugaba por el túnel fuera detenido, pues que no fuera el Chapo, ¿verdad? Iba a ser cualquiera otro que estuviera ahí en su lugar, y él de todas maneras iba a salir por la puerta como si nada. Después, el mismo Rivapalacio le comenta en su columna que la procuradora le confirma a él en corto que la instrucción del presidente fue mantener en secreto la versión de la fuga por la puerta y centrarse en la investigación del túnel, hacer todo lo que hubiera que ¿Por hacer. qué hacerlo así? Te digo que es estupidez tras estupidez. Sí. Sí, la verdad es que por eso me interesa que aquí nosotros ahora sí que despepitemos punto por punto todo lo que sucedió, porque hay muchos elementos. Ojalá que en el siguiente corte nuestros compañeros allá del máster de producción pudieran poner el video de cuando está él en la celda, que parece león enjaulado, y que dice Miguel Ángel Osorio Chong en su conferencia de prensa: son los movimientos normales de un reo sujeto a encierro. a la prisión, ¿verdad? Se ve como león enjaulado, Sí. ¿verdad? Que va de un lado a otro y se regresa. Deja su tablita la deja en la cama. Una tablet. Una tablet. Ese es el Ajá. punto que yo quiero que vean. Ajá. Una tablet, o sea, él está viendo Él la está tablet. viendo la tablet, está como que está Algo recibiendo, está viendo, algo está recibiendo. Y luego la deja en la mesita y la camina deja y le regresa. vale la tablet y se va. Y luego se mete a la regadera, se ve claramente cómo baja Ujú. y deja su chamarra colgada en el muro que digamos que hace las veces de privacidad de la regadera, ¿verdad? Un muro de media altura, no es un muro completo. Y luego se ve cómo de repente regresa por la chamarra que se le había olvidado y se va. O sea, ¿Y cómo deja la tablet tan cara? yo creo que era lo que menos le importaba. Finalmente aquí hay una situación, ¿verdad?, en ese aspecto de la tablet. ¿Por qué tenía que tablet? estaba haciendo una tablet en un penal en la celda de un penal de alta seguridad del reo más peligroso que sin duda tenían en ese momento. Y que seguramente tenía internet, ¿verdad? Por supuesto. Y desde la cual estaba dando la instrucción para la fuga. Lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer, ¿no? Entonces, bueno, finalmente yo creo que hay muchos elementos, bien lo decía Raúl hace rato, reacciones inmediatas. La gira del presidente por Francia fue un fracaso, o sea, definitivamente tuvo Hasta con su esposa es un fracaso porque le ha Híjole. hecho 2 desaires. 2 desplantes. Bueno, Dos uno fue en desplantes. Londres
Sí, este es el Y segundo ahora en otro es Francia. el segundo ahora en Francia. El primero en Francia y el otro fue en Londres, efectivamente. Y desplantes muy evidentes, no nada de que es que nos imaginamos, es que suponemos, no, desplantes evidentes de una mujer dolida y despechada. De una mujer, Ahí está de una el mujer video. molesta, sí, ahí Estamos está. viendo ya el video en este momento, se ve claramente, la luz que se ve en la mesa, esa Es la luz tablita, cuadradita, esa es es la la tableta, tableta, ajá. esa es la tableta. Y luego ahí se ve que él en ese momento baja. Digo, está viendo hacia abajo. Ahora fíjate está- la sombra, ¿de dónde sale esa luz? Es la luz que está del lado de la pared. Mira, está como león enjaulado, o sea. Sí, sí, No está, está en una. está intranquilo. Exactamente. Pero ese tipo de luces laterales, Sí, pues es que si tienen las pantalla, luces- bueno, las si luces tienen son cámara, cenitales. pero si tienen cámara es porque lo tienen que estar captando Mira, de esa manera. Mira, ahí se ve asoma ahí, claramente, ajá, baja, ahí se asoma y luego se pierde, ¿verdad? Se baja, va perdiendo. o sea, se ve claramente cómo baja, ahí desaparece, Ahí baja exactamente, ahí se ahí desaparece, regresa por la chamarra. y si ya me voy. El mero día de los abogados, no Es- fue una noche antes, ¿verdad? No, ahí regresa, mira, esa es la otra parte. Está viendo ahí algo, pero digo, nadie se percata que está yendo hacia la regadera a ver algo. O bueno, eso dicen que no se percataron, ¿verdad? Y Sí. está en la tablet. Ahí, agarró la ahí es chamarra. donde ya se cambia de calzado y se va. Ahí ya se fue. Pero ni la Y de despista, ni repente, siquiera voltea a de ver hacia pronto los se ve, lados. y ahí regresa por la chamarra y ya desapareció. De ¿Cómo? ese momento al momento en el que se activó la alerta general, 2 horas. 30 minutos. No, 30 minutos. Pues es mucho. A tiempo suficiente. Es mucho, pero además te fijaste que él ni siquiera reacciona. No, ¿Qué no, hace no. para irse? Volteas a ver si hay guardias, volteas a la cámara, volteas a ver todo eso, pues a ver qué está pasando. No, él está en lo suyo. A él no le importa si lo están viendo, si lo están grabando, si está en... Él está en lo suyo. Pero si Concentrado. quieren, vamos a un corte. Bueno, pues, ¿qué les parece si seguimos analizando esta fuga? Y claro que sí, volvemos después de unos mensajes. I left a note on my breakfast, and not to repeat yesterday's mistake. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa, I'll take you to the candy. Ven a estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte las carreras de más demanda laboral, impartidas en modernas instalaciones y por maestros certificados. Tenemos programas de becas y mucho más. Somos los Centauros del Norte, la universidad que transforma tu vida. Más cerca de ti. ¿A dónde iría? Si el mundo no tuviera límites. Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Volvemos aquí a su programa de acciones y reacciones por 151 Easy, Opinión TV, Opinión Pública TV. Este es su programa Acciones y Reacciones. Me encuentro con Francisco Ortiz Bello y con Raúl Ruiz, su servidor Héctor Molinar. Estamos dialogando, estamos analizando la fuga del Chapo Guzmán. Sí, un evento que, bueno,
tiene conmocionado al sector político, pero también al sector internacional, ¿verdad? Por todo lo que representa. Es evidente que es una noticia que no le gusta nada al gobierno de Estados Unidos. Tenía preparadas ya seis procesos, o sea, seis peticiones de extradición ya listas para ser presentadas, lo que abre otro posible cauce, porque cualquiera podría decir, se salvó el Chapo de ser extraditado a Estados Unidos, pero yo agregaría, en realidad, ¿quién se salvó? Porque sabemos bien que en Estados Unidos los hacen hablar, y lo que el Chapo puede decir en Estados Unidos de sus alianzas con sectores del gobierno en México, pues a varios funcionarios pondría a temblar que cayeran en manos estadounidenses, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿a quién benefició que no fuera extraditado? Sí, porque aquí hay varias, es muy interesante eso, porque de alguna forma tenemos que ver que efectivamente hay una facilidad que le otorga el Estado a través, esta es una fuga que fue consentida, arreglada. Por supuesto. Y desde luego que efectivamente hay una lista de gente con la que el Chapo tiene trato en gobierno. Por lo pronto ya hoy cayó el crimen la primera cabeza. Está organizado, siempre lo hemos dicho, tiene mucho dinero, y inclusive yo he escuchado analistas, uno de ellos, Pedro Ferriz de Cones, hizo una petición muy interesante, dijo, arréglense ya. O sea, yo creo que es prudente que ya no nos podemos negar que el crimen organizado ahí está trabajando, está ahorita estableciendo sus plazas y todo eso. Dice, pues ya vayan y dialoguen con él y pónganse de acuerdo, ya hagan algo, porque pues para qué estar haciendo esta situación de matanzas y de problemas cuando ellos pueden controlar todo eso, ¿no? Así es. Ahora, vemos el incidente de varios ángulos. El político oscuro, que es el que menciona Paco, es a cuántos de los funcionarios de todos los niveles, de abajo, medianos y altos rangos están en su nómina. Obviamente, ¿a quién le pagó? Dice el Popeye, que es el jefe de los sicarios, o fue el jefe de los sicarios de Pablo Escobar, pues que esto le pudo haber costado $50 millones. Más o menos eso anda el rango en el mercado del bajo mundo, una fuga espectacular de esta manera, sobre todo en México, donde esto puede ocurrir. En otros países quizás no, en Francia no, en Alemania, en Estados Unidos, pues difícilmente se pueden arreglar así las cosas con tanta facilidad, en Estados Unidos con $50 millones a lo mejor no, con más sí. Pero con 500 sí puede ser, ¿verdad? Sí, claro. Yo no recuerdo una fuga de este tipo en el penal Pues es de que Estados Unidos. yo no recuerdo ningún capo de Estados Unidos que haya sido detenido. No, sí, pero sí hay. Digo, tiene, a sí hay. la altura de un Chapo Guzmán. sí, Noriega. Lo que pasa es que los capos no están en Estados Unidos. Esa es la habilidad que ha tenido Estados Unidos. De hecho, sí están, lo que pasa es que No, atrapan pero a los... me refiero, o sea, no son estadounidenses, no viven en Estados Unidos. Tienen residencias, tienen sus lugares para llegar y para operar y para trabajar. Y los Estados Unidos lo saben, pero la diferencia de allá y de acá es que allá sí los tienen controlados. Es decir, Allá sí están arreglados. en bien cuanto arreglados. alguno se sale de control, inmediatamente entra el Estado y aprieta tuercas, ¿verdad? Y las cosas vuelven a su cauce. Aquí en México hace muchos años que esa situación se salió de control. La mantuvo arreglada hasta con Carlos Salinas, ¿no? Yo creo que todavía con Cedillo, y estoy seguro que esto se desarregló con el primer gobierno panista, precisamente por su inexperiencia en manejar este tipo de Yo situaciones. nada más recibí una lana de la primera fuga. No quiero que me vayan a inmiscuir en esta porque ya quiero controlar la marihuana. Es Nada que más yo- les digo que fue yo creo la que primera. ahí Fueron está- unos milloncitos. Ahí está claro fue bandera, ese es otro de los ángulos muy interesantes para analizar esto. La captura del Chapo fue bandera electoral en las dos campañas del PRI, la del propio Enrique Peña Nieto en el 2012 y la pasada en junio, la de diputados federales. Y lo decían en sus spots, era el spot favorito del PRI. Capturamos a uno de los capos del narco que el PAN o las administraciones panistas no pudieron, dejaron escapar y no pudieron recapturar. Esa era su bandera incluso, ¿verdad? Entonces dices, bueno, si esa era la bandera, pues ahora ¿qué les queda? De hecho, Carlos Loret de Mola ayer escribió un artículo muy bueno
en donde recapitula todo y el título, o sea, en el sumario del título dice él, el presidente Peña Nieto decidió que no se extraditara en su momento a Joaquín el Chapo Guzmán, argumentando que con eso iban a demostrar la fortaleza del Estado mexicano. Y luego él mismo se pregunta, ¿se les fugó? ¿Y ahora? O sea, si esa era la decisión del presidente basado en ese argumento, ahora que se les fugó, ¿qué? Ahora, dice el mismo Popeye que le da, cuando mucho, 18 meses de libertad al Chapo, porque ahora intervienen los Estados Unidos directamente. El día de hoy estuvo el embajador Wayne, que por cierto deja de ser embajador, ya está una señora Jacobson como nueva embajadora. Digo, bueno, ya Entrará en funciones próximamente. ya recibió la nominación por el Senado de los Estados Unidos y próximamente se incorporará como embajadora. Pero por lo pronto Wayne se reúne con Osorio Chong para esto exclusivamente y decir, el presidente de los Estados Unidos y todo el Estado estamos dispuestos a ayudarle a los mexicanos en la captura del Chapo Guzmán. Creo que esto, bueno, no es otra cosa más que demostrar por parte del Estado mexicano y de los Estados Unidos que pues de ellos no se va a burlar. Uh-huh. Y la verdad es que 18 meses se me hacen hasta muchos, ¿no? Pues, A mí se me hace que no lo van a recapturar. Sí, yo también estoy convencido que no lo van a por recapturar. digo, Estados Unidos se tardó 12 años en capturar a Osama Bin Laden. a Osama Bin Laden, ¿verdad? Con todo su cuerpo de inteligencia Ajá. y con todo el armamento, con toda la milicia. Y la verdad es que, digo, Y no quedó muy transparente el asunto. no, sí quedó, digo, finalmente es una traición de la misma gente de Osama la que los lleva a capturarlo. De Osama Bin y Laden. asesinarlo. Y con todo respeto, yo creo que el Chapo, bueno, ya les ha demostrado que es un hombre que se burla en sus narices de ellos, de Estados Unidos y de México. Y es un hombre que ya tiene... Yo creo que adquiere más poder con esta fuga. Absolutamente. El Chapo domina el país en ese sentido. Así es, Parece que también está Caro Quintero con él, así es. que es otra y el Mayo fuerza. Zambada, que ya apareció. No, cuidado. Entonces, hay una asociación delictuosa muy fuerte y yo me iría más por lo que peticiona Pedro Ferriz de Comney. Yo creo que sí debe el Estado mexicano ya arreglar esta situación, digo, porque el crimen organizado está en todos lados. Ahora, Yo no dudo que en Estados Unidos esté también arreglado allá, como sí. bien dice Paco. Hay otra versión, esta, no hay que menospreciarla, es de un especialista en temas de seguridad, sobre todo de cuestiones de narcotráfico, Jorge Fernández Meléndez, que él sostiene que es probable que haya habido un acuerdo ante el crecimiento desproporcionado del cártel Nueva Generación de Jalisco. Exacto. Y el poderío que ha obtenido, porque la verdad es desproporcionado lo que ha crecido en muy poco tiempo, mientras todos los demás capos estaban peleando el mercado de la cocaína y la marihuana en México, el Mencho, el Mencho, se dedicó a las metanfetaminas y a otras drogas de menos, digamos, de menos valor económico en el mercado, pero más peligrosas. pero, y más desastrosas. son de más valor. Más destructivas. Más destructivas, Más pero destructivas. que ocupan menos espacio. Son pastillas. Es decir, no necesitan los grandes cargamentos de cocaína o de marihuana. Pero me refería yo a que menos valor en cuanto a que, por ejemplo, dicen que la cocaína es más cara que una pastillita, por ejemplo. Pues, la verdad, yo no volumen. desconozco de ese tema, pero sí lo que puedo decirte es que Porque las es un metanfetaminas cártel las hacen con porquería y media de revoltura. químico, Químico, puros sí. químicos. La versión de Fernández Meléndez es que hubiese habido algún eventual acuerdo mediante el cual se dejara salir al Chapo y su misión sea destruir al cártel Nueva Generación de Jalisco. Un malandro para otro malandro, ¿verdad? Pues sí, es que es la única manera, La cosa además. es de que el malandro de Jalisco tiene un armamento mucho más poderoso que ni siquiera el ejército mexicano. Pero que no del Chapo. Pero no del Chapo. Por eso no suena ¿Sabe? descabellada la yo idea. no he visto, ahora sí que el músculo del armamento que tiene el cártel de Sinaloa. No, sí lo demostraron aquí. Bueno, pero acuérdate cuando aquí la cosa se puso fea, aquí en Juárez, hubo decomisos inclusive de los rifles estos Barrett, que son para destruir muros blindados y volar un auto blindado completito, lanzagranadas, o sea,
Yo creo que sí se dan un ¿Quién vive? pero Pero- además, si no lo tuviera, tiene el Lo poderío consigue, ¿no? económico para Pero aquí hay, conseguirlo. Y la pero, facilidad pero del aquí gobierno hay, para por pasarlo. ejemplo, pero aquí hay una fuerza de 3 capos, por ejemplo, cuando menos 3 Y de que se peso. unieron y de peso. Entonces 3 contra 1, pues yo creo que Si le ponen sí su le- zapatería. sí le ponen su zapatería y también el aspecto de la forma en que pudieran arreglar de alguna manera que se pacifique el país en cuanto a tanta violencia, porque bueno, es parte de los tratados, ¿no? De los tratos también. Los tratados internacionales son una cosa y estos tratados son otra. Así que también se tienen que tratar. Volvemos después de unos mensajes. Ahorita que llegue lo mato. ¿Y si chocó? No, Dios mío. Mi hijo ¿Te no. afecta el alcoholismo o drogadicción de un familiar? Grupo A La Non Honestidad para familiares de alcohólicos y drogadictos. En Juárez hay miles de alcohólicos y drogadictos. Los afectados por este problema no son solo ellos, afectan también a la familia. Si él no se decide a dejar de tomar, decídete tú a vivir una vida diferente. Informes al 612-1018. En su programa de acciones y reacciones está usted en el canal 151 Easy aquí en Cable Más y le agradecemos mucho el favor de su atención a este programa donde comparto micrófono con Francisco Ortiz Bello y Raúl Ruiz. Mi nombre es Héctor Molinar y está usted en Acciones y Reacciones. Estamos analizando la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Y todo lo que conlleva. todos los efectos que ha tenido en diferentes sectores. Y a mí me gustaría que platicáramos sobre, para el auditorio, nosotros los tres tenemos una empresa que se dedica al asesoramiento en cuestiones de comunicación política. Exactamente. ¿Qué les parece el manejo que ha dado la Presidencia de la República a todo el tema desde el principio hasta este momento? Deficiente, aún deficiente. Tú y yo lo comentábamos por la mañana en otro programa de televisión, que quizás el que abran a la luz pública el video y cómo sucedieron los hechos para darle cabida a esa línea de investigación de que fue por el agujero y no por la puerta, podría más o menos darle certeza al gobierno de que las cosas están marchando bien. Pero eso lo acaban de hacer apenas. Apenas. Obviamente el impacto fue muy rudo, todas las cabezas pensantes en materia política estaban en el avión y en el avión pues el que dio la opinión fue el presidente. Llegan a París, no se puede tener la visita de Estado por protocolo mismo. El PG dijo, yo le exijo al presidente que se regrese, No, porque era imposible. no se puede porque ya hay todo un protocolo ahí y se tienen que cumplir todas esas cosas. No es de, se me quedaron los frijoles en la lumbre y me tengo que regresar. Sobre todo porque es importante remarcar eso, porque es otro de los ángulos de este problema, la gira de Peña Nieto en Francia. El país galo estaba celebrando un aniversario más de su revolución De la toma de la Bastilla. y el gobierno mexicano fue invitado de honor
Tan invitado de honor fue que quienes abrieron el desfile conmemorativo de la toma de la Bastilla fueron las fuerzas federales mexicanas, el Ejército, la Marina y la Policía Federal, un contingente. A eso se refería Peña Nieto cuando explicó que de los casi 400 invitados que llevaba a la gira por Francia, la mitad, 150 y tantos, no le iban a costar nada al gobierno mexicano porque iban invitados por el gobierno francés. Sí, se refería a las tropas. Ellos fueron invitados por el gobierno francés precisamente para que participaran en el desfile. Pero los otros 140 y tantos que se llevó de su gabinete, secretarios, peinadores, estilistas y cuantos cupieron en el avión presidencial, pues eso sí se los llevó por su cuenta. Y ahí hay otro tema. Por la cuenta de Peña Nieto. No, del dinero público. Bueno, sí, de la cuenta pública. A la cuenta del Estado. Del presupuesto de la presidencia. Pero ahí hay otro tema espinoso que poco se ha tocado, quizá porque la importancia o la prioridad se la lleva la fuga del Chapo, pero en el mismo avión presidencial iba el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación y el presidente de la República. Si ese avión se cae, yo no sé qué despapalle se hubiera hecho en México. Todos los que estaban en la línea de mando en el caso de una eventual situación iban en el mismo avión. Imagínate. De inmediato la cadena de mando se estira y no son hay, los es que no segundos. No hay. El que llega, o sea, la Constitución es muy clara. A la falta del presidente, el secretario de Gobernación, que se encargará, si la ausencia es definitiva, se encargará de organizar el siguiente proceso electoral. Sí, el proceso electoral. Pero no dice qué sucede si se caen, si al mismo tiempo faltan todos. ¿Iba el presidente de la Suprema Corte también? Sí. No, pero el presidente no está en la línea de mando del... No, en la Constitución dice que... Lo que pasa es que... Después del presidente, el Congreso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia toma el... No, dice que el secretario de Gobernación. O en su lugar es. Bueno, hay que eso no lo tengo yo muy claro, pero... El caso es que fue un error gravísimo que fueran los 4 principales encargados de la seguridad, que sin duda fue un detalle que aprovechó perfectamente bien el Chapo Guzmán. No fue casual que haya hecho la fuga ese día, ¿verdad? Sí, coinciden muchas cosas. Sobre todo ahorita lo que preguntabas sobre la situación que se encuentra ahorita el gobierno. El manejo mediático. El manejo mediático. Creo que eso ha empobrecido aún más la figura del presidente de la República, lo hace más. ¿Cómo? Lo contrae. Sí, lo contrae, le afecta en las relaciones internacionales, le afectó en Francia inclusive, sí, y verdad, ya el evento ya tuvo que dedicarse a dar explicaciones en lugar de ir a exponer. La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, iba a hacer una presentación magna allá de México desde el punto de vista turístico, pues tuvieron que cancelarla. México les ofrece todas las virtudes del mundo, tenemos todo para ofrecer. No, bueno, a lo mejor era más cosa de cambiar el discurso, ¿verdad? Les hubiera dicho, México es un país de puertas abiertas. Y seguro. Y seguro. Y seguro. Sí, pero seguro de puertas abiertas y túneles. Y túneles. Y seguro se fugan. Y seguro se fugan. Pero aquí sí viene a empobrecer más la presencia del presidente de la República. Creo que aquí no creo que renuncie, porque hay gente que dice que va a renunciar. ¿Quién? ¿Peña Nieto? Peña Nieto no, claro, no va a renunciar, si no ni lo van a renunciar. Blanca, él va a terminar su mandato porque además tiene sangre de atole muy fuerte, o sea, aguantó lo de Ayotzinapa. Es aguantador. Aguantó lo de Ayotzinapa, ha aguantado todos los golpes bajos. El cáncer le vino Wilson. Digo, esto más todavía. La vida la tiene una cuerda. Los desprecios de la gaviota. Hay una versión que dice, que asegura que Peña Nieto no termina su sexenio, y también tiene su sustento sólido, precisamente por una parte, la parte de la enfermedad, pero también el rescate de la figura presidencial por parte del PRI, ya de cara al proceso electoral del 2018. Pues mira, yo creo que al PRI lo salva en toda la nación la estructura electoral que tiene. Todavía está fuerte en la estructura electoral. Yo creo que ahorita los partidos políticos están dormidos todavía. Yo no creo que esté fuerte. Sí está fuerte. No,
No, porque en este, bueno, este proceso electoral dentro de la debilitada que se le perdió mucho. dentro de la debilitada que se le da, el PRI sigue siendo más fuerte de los Pero demás la partidos. gente, Es otra cosa. la gente le va a volver a votar por el PRI, porque así La estructura, Los que votan por el PRI. La estructura del PRI. Yo creo que aquí hay que hacer mención de que aun cuando ha disminuido también la fuerza Perdió votos, de votos en el y PRI, muchos. sí, y muchos, efectivamente. Yo creo que la estructura todavía sale a votar no con la consistencia y con la devoción, ni con la credulidad, ni con la injundia que han salido, pero van a volver a salir. El problema es que los demás partidos políticos no tienen esa estructura que sí tiene el PRI. Ahora, pues las candidaturas independientes, que es otro tema que después abordaríamos, a ver si un candidato independiente como el de Monterrey pudiera salir al Él quite. mismo. Nada más que acuérdense que si hubo acuerdos con un personaje como el Chapo, peligra la vida de cualquiera que quisiera aventarse un tiro contra el PRI. Claro. Dale, ese es otro tema y mi brody lo dijo puntualmente. No, es que es la verdad. Finalmente ha habido situaciones similares en Colombia, en Venezuela, en otros Estamos países. viviendo eso. Así es, donde el mismo Pablo Escobar, ¿verdad? Mató magistrados, Candidatos a la presidencia. O sea, eso es un escenario que está presente y que está potencialmente ahí, ¿verdad? Y que está vivo y que además es una situación que es muy peligrosa y es además muy comprometida de alguna manera en la forma que ha crecido todo, ¿no? Como ha crecido en este aspecto la política conjuntamente con el ritmo que lleva el crimen organizado, que también no podemos culpar de todo aquí también al gobierno. Yo quiero hacer también un apunte preciso en esto, porque acuérdense que yo siempre he dicho que mientras haya drogadictos, mientras haya consumidores, mientras haya gente que apoya al crimen organizado como consumidor, esto nunca se va a acabar. Hay que ver, fíjate qué potencial económico tan fuerte y tan poderoso el del crimen organizado, de todo lo que ha de vender de drogas, todo lo que ha de vender, de todo el negocio, gran negocio del que tiene. cártel de Sinaloa se calcula en $3,000 millones al año. Fíjate nada más. O sea, Entonces, no hay nada que llegue a lo económico a eso. Qué bueno que tocamos el tema económico. Hay mucha gente que Hace participa. 2 años el gobierno le incauta bienes y cuentas bancarias al Chapo con valor de $1,000 millones. O sea, pues es como quitarle un pelo a un gato. Sí, un cachito. Si tiene ganancias por $3,000 millones al año, pues nomás nomás abónale todos los años que tiene de capo, ¿no? Sí, es que estamos, no en vano Forbes lo ha considerado ya como uno de los hombres más ricos del mundo y luego como uno de los hombres más poderosos del mundo. No solamente rico, sino poderoso. Y seguramente lo estaremos viendo en Forbes el año próximo. ¿Quién sabe? Porque ya algunos, empresarios y todo, criticaron a Forbes y decirle, ¿por qué tienes que mencionar a los malandros? En todo caso, no me pongas a mí, por favor. Si algo no nos mezcles. Entonces parece que Forbes dijo, está bien, vamos a hablar de los que tienen el dinero bien habido. Para irnos ahorita a corte, nada más les quiero dejar una mención también de algo antes de que se me olvide. ¿Han visto los mensajes que están saliendo del Chapo, que están por la red que se llama Twitter? Sí. Bueno, ¿no les llama la atención que no hay faltas de ortografía? Es que escribe bien el pelado, ¿eh? Volvemos después de unos mensajes. No te calientes. Tú puedes prevenir la insolación con estas sencillas recomendaciones. Usa ropa ligera de colores claros y algodón. Evita realizar actividades en exposición directa al sol. Bebe líquidos durante todo el día. Permanece en lugares frescos. Usa bloqueador solar todos los días. Y si tienes algún malestar, evita automedicarte. Coordinación Estatal de Protección Civil. Centro de Convenciones Cuatro Siglos. Contamos con salas de conferencias, salas de exposiciones, áreas de comedor, áreas de descanso, clima, estacionamiento para más de 700 vehículos y 3,500 metros cuadrados de superficie. Nuestras instalaciones hacen del Centro de Convenciones Cuatro Siglos el lugar idóneo para llevar a cabo sus exposiciones, convenciones, congresos, ferias, seminarios, talleres y cualquier tipo de evento. El Centro de Convenciones Cuatro Siglos para convertir su evento en un gran éxito.
Hola, ¿qué tal? Les habla Tomás Alvarado para invitarlos a Solo Noticias con las notas más importantes de nuestra ciudad, nuestra región, el país y el mundo entero. Recuerde, Solo Noticias de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. Solo Noticias, la fuerza de la información. Estamos el día de hoy aquí en la zona centro, donde el hostigamiento sexual hacia el hombre es donde más ¡Apachurro! ¿Qué les digo? De las mujeres guapas, sí los acepto. Pero de hombres, travestis, gays, por favor. O sea, no puedes ir caminando por la calle porque no falta la típica mujer que te dice, papacito, que de qué tamaño lo tienes, que de qué sabor lo tienes, que si es de caramelo, fuera una mujer buena, bueno, pues de volada, ¿no? Pero no sabemos qué traiga abajo. Está usted viendo en vivo el programa de Acciones y Reacciones. Esta noche con nosotros estamos unidos aquí Raúl Ruiz, Francisco Ortiz Bello y Héctor Molinar, y estamos analizando la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Y bueno, pues está muy interesante la charla, sobre todo lo que... Oye, lo de Twitter, lo que te decía, escribe muy bien, o sea, es que mira, redacta, ortografía, todo. La verdad, a veces la gente opina muy fácil. Hay quienes señalan que esas cuentas son apócrifas, que son falsas, que no es posible. Yo no me atrevería a señalar si son reales o no. Desde el punto de vista periodístico, porque era de interés desde la misma madrugada del sábado, yo hice un análisis, un estudio de por lo menos los últimos 6 meses de publicaciones en las 3 cuentas que aparecen en Twitter, que supuestamente son del Chapo. Por lo menos una sí se ve claramente que ni idea de lo que está escribiendo. Escribe frases motivacionales y otras así medio de amor y nada que ver. Las otras 2 llama la atención que evidentemente algunas de las cosas que menciona, que tú sabes bien que al timeline, a la línea del tiempo que le llaman de Twitter, pues no le puedes mover. El comentario que pones ahí se queda. Aparece, ahí se queda y aparece con la fecha y la hora que lo pusiste. Y coincide con muchas cosas de las que pasaron en su momento, pero que las dijo antes que iban a suceder. Y sorprende que durante el último año que se supone que estuvo en la prisión, estuvo mandando mensajes por Twitter, saludos a sus hijos, pronto nos vamos a de ver. los cumpleaños de su novia, su esposa o no sé qué sea, su mujer. La que lo iba a visitar, la diputada esta que está embarazada. No es ella. La menciona incluso por su nombre en la cuenta de Twitter. Vaya, a lo que me refiero, hay más elementos, desde el punto de vista analítico y objetivo, hay más elementos para suponer que sí son de él las cuentas que para decir que no. Y sorprende, por ejemplo, en la cuenta de su hijo, Iván Archibaldo, que hizo publicaciones en mayo, dijo que cuidado porque venía de regreso el general. Ajá. En mayo lo avisó. Y en el 6 de julio, Iván tuiteó, el que espera obtiene el resultado que espera. O sea, refiriéndose que hay que tener paciencia para esperar lo que viene. O sea, dices, bueno, pues ya más, solo el que no quiera ver, ¿verdad? Era evidente que estaban anunciando que venía el Chapo. No solo eso, la DEA anuncia o advierte anticipadamente, muchos días antes, y se lo advierte a la procuradora, que había la posibilidad de que el Chapo se escapara, y pues como siempre, ay, por favor, no, de aquí se va a escapar, no, de aquí no se escapa. Fíjense, en los Estados Unidos, en una cárcel de alta seguridad, se les pelan 2. Ese sí era una afrenta para los guardianes de ahí, que de voladicísima hicieron la persecución, tardaron 3 días en encontrar, a uno lo acribillaron, y al otro después de 3 días dieron con él, lo agarraron y lo refundieron en el bote, y le contaron el tiempo. No se nos escapan. A nosotros sí, no se nos escapan. Y acá, media hora para dar la alarma. ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¡Oh! Hay un agujero. Vamos a ver. Órale, sale. Y ahí van. Y luego, ¿dónde quedó? ¿Dónde está el Chapo? Sí. Puro vacilón, mano. Puro vacilón. Entonces, bueno, México es una burla. No se fugan los demás porque no quieren. Fíjate que esa frase
La dijo hace algunos años el que ahora es el representante del PAN entre los regidores, Sergio Nevares. Le preguntaron que cómo veía el cerezo de aquí de Juárez. de Bueno, Juárez, el que era antes de Juárez. el que era de Juárez, y dijo, los reos no se van porque no quieren, porque es un cerezo de paredes de papel. Ya fuimos a darle la vuelta y no, pues te recargas y se cae el muro. En fin. Sí, hombre, hicieron unas remodelaciones ahí de Chirac. Yo les voy a contar algo que lo viví y que como abogado llegué a practicar el derecho penal cuando se encontraban los juzgados penales. Bueno, todavía se encuentran, pero ya son puras conclusiones de sentencia. En aquel tiempo se llamaban los careos, todo allá en el Cerezo, donde subían por el túnel. Por el túnel donde llevaban a los presos y todo. Bueno, los juzgados penales. Este edificio del Cerezo lo construyó la administración de José Reyes Ferriz. José Reyes Estrada, José Reyes Estrada, el papá de José Reyes Ferriz. Él construyó ese Cerezo. Bueno, se los juro, no es charra. No es charra. Yo traía plumas Bic y me agarraba en los ladrillos ahí que era la pared, la pared principal de la entrada y todo eso, arriba. Para empezar, estaban hasta mal puestas las rejas ahí donde te soportaban el peso. La ventanilla de prácticas. Bueno, no, estoy hablando de por el pasillo antes de entrar a los juzgados. Ok. Entonces, esa pared me ponía yo a hacerle así en el ladrillo, así, por donde está el cementito ese así, y se caía todo así. Y hacías un agujerito. Con una pluma. Con una pluma Bic. Oh, imagínate una cuchara. No, hombre, tú tiras el muro en 2 Entonces, yo no sé si le habrán hecho mejoras. Sí, con Chirac, para dividir más los espacios. Entonces, lo que pasa es que efectivamente se habla mucho de las prisiones, los convenios que hay, ¿no? Entre comillas, ¿no? De esos presos que todo va a ser nada más privatizado. Que todo firman, que no están, o que salen y luego regresan y se quedan un ratito y luego vuelven a salir y luego vuelven a quedarse. Hay quienes dicen que los fines de semana los dejan salir a muchos reos bajo la condición de que regresen, y regresan, ahí hacen sus cosas y todo regresan, y cosas por el estilo. Hay otro elemento importante en todo este asunto, la conferencia de prensa que dio Miguel Ángel Osorio Chong. Que ya seguro lo renuncian, ¿verdad? Cuando regresen. Seguro. Ya regresó. No digo cuando regresen. Sí, en Francia. No. Pero Osorio. Sí, Osorio, pues a eso regresó. Pues a sí, eso lo regresaron. Y dijo que no iba a renunciar. No, sí, le preguntaron, ¿va a renunciar? No, ¿cómo crees? Sí. Pero fíjate, en esa conferencia de prensa, 2 cosas que hay que apuntar. Primero, por primera vez en muchos años, había una prensa independiente, combativa, valiente, que lo cuestionaron durísimo, pero durísimo. O sea, Osorio Chong no es un hombre... Pues más bien lo primero que viste, perdóname la interrupción, yo creo que la primera vez que ves que permiten que haya acceso de la prensa de esa forma, porque acuérdate que siempre que donde van personajes como ellos, dejan entrar a los periodistas que quieren. No, digo, es que en este caso yo creo que la luz del problema venció todos los obstáculos que, o sea, esto no estaba en nuestro acuerdo, en nuestro paquete. Y no, nadie respetó ningún acuerdo. Los periodistas le preguntaron sobre su renuncia, sobre todas las inconsistencias. En esa conferencia, Osorio Chong dijo que el penal del Altiplano cumplía todos los estándares de seguridad del mundo en temas de penales de alta seguridad. Sí, lo dijo. Dijo que el Chapo tenía un brazalete digital que era monitoreado desde cualquier parte del país y del mundo, vía satelital. Y dijo que el penal tenía aparte de las cámaras de videograbación, que además eran monitoreadas no solamente en el centro de mando del penal, sino el centro de control de la Policía Federal en la Ciudad de México. Es decir, había 2 lugares donde se estaban monitoreando las cámaras, la misma señal que se mandaba de ahí. Bueno, pues las 2 cosas eran falsas. Y no porque él haya mentido, porque no creo, la verdad, que un funcionario de ese nivel... Él creía, o sea, su gente no le informó bien. Creía, exacto. El brazalete se lo quitaron desde el 2013, porque el entonces comisionado nacional de seguridad, Mondragón y Cal, no renovó el contrato con la empresa que les proveía el servicio de los brazaletes. Eran 400 brazaletes que tenía contratados el gobierno mexicano. Desde el 2013 no traía el brazalete.
Y no el había ot- presupuesto. Y el otro blindaje, que independiente al de las cámaras, que era un blindaje de sonido, es decir, era como una especie de Sonar. sonar, como el sonar de los submarinos, en donde hubiese sido imposible que perforaran un taquete Sí, para meter un clavo exacto. sin que ese dispositivo se activara. Pues él decía que lo tenían. Pues no, tampoco, porque en 2014 también Mondragón y Cal ya no renovó el contrato con la empresa que les proporcionó. No, pues entonces tuvo la culpa Mondragónica. No, totalmente. No, sí. pero entonces no estaba preso el Chapo, cuando no se renovaron los contratos estos, o sea... Pero además, ¿quién cree que ese túnel nunca se dio cuenta nadie que lo estaban construyendo cuando dicen que se necesitan un chorro de cosas? Ingenieros. Y los ingenieros dicen que eso No, es un equipo que se necesita para hacer todo. Primero, trabajo de gabinete. Estructuristas, topógrafos, ingenieros, proyectistas y no recuerdo... Por eso te digo, es una empresa... Ingenieros de mecánica de suelo. Tuvo que haberlo hecho una empresa que sabe hacer muy bien trabajos de ingeniería y con toda la dimensión. Y necesitan equipo ruidoso, el equipo nos hagamos ruidoso y tontos. la gente preparada. Pero Es que por a lo eso, mejor le pusieron silenciadora. por eso, pero ¿quién se presta para esto? O sea, ese es otro escándalo más. ¿Quién se prestó? ¿Qué empresa constructora se hizo eso? Sí, ¿quién dice yo lo hago? O sea, cuando tú sabes, digo, hay empresas millonarias que no tienen necesidad de eso, digo. Hay otras que no son millonarias. No, pero ese trabajo está hecho de una manera en que gente que solamente es muy capacitada y que Pues él tiene yo dudo sus que hayan agarrado. ingenieros. Pues bueno, eso también puede ser totalmente de acuerdo, sí. Ya con esto ya nos contestaste, pues él tiene su empresa. Tiene su empresa. Pues A ver, ¿cuántas empresas no tienen los 288. No, algo así, 200 y pico de empresas. Según el último censo que hizo la DEA, de su red financiera de lavado de dinero. Entre ellas gasolineras, restaurantes, Bienes raíces. bienes inmobiliarias. No, o sea, es todo un potentado. Estamos hablando de un tipo con una Con razón inteligencia. estaban tan contentos en Sinaloa, hombre. Oye, la gente, no es posible. El que no puede dormir es Donald Trump. Ah, Donald Trump. Ya hasta le pidió ayuda al FBI. Sí, ahora que se cuide Donald Trump, Porque supuestamente le mandó la amenaza, ¿verdad? Sí. Vas a ver, hijo de toda. Ajá. De todos modos. Porque soy mexicano, a pesar de todo traigo mi sangre Oye, mexicana. imagínate que le pone su madrina. Imagínate. Una zarandeada que le dé. Se levanta todo lo mexicano y viva México, hijos del maíz. Sí. Eso es Oye, es manejar. que es un héroe el Chapo para mucha gente. Es que ese es el punto grave. Es cierto. ¿Qué tanto, digo, hay que decirlo, no es posible que mejor lo que supuestamente dijo el Chapo haya tenido efecto, porque ya se cayó Donald Trump, Ya se cayó. ya no está diciendo nada. Ya no, pero Ya sabes no. de que las encuestas le dan Ya empate, leyó le dan Mello, empate técnico ya leyó con Mello, Bush. ya dijo no. Yo no me fío mucho a eso porque tú y yo lo sabemos, estamos hablando de un previo Sí. de la interna todavía del Partido Republicano. Yo sí tengo mis dudas, yo creo que más bien Donald Trump le está haciendo el trabajo sucio a Jeff Bush en el sentido de la política de los migrantes. ¿Qué va a pasar ahí? Después de lo que dijo Donald Trump, cualquier cosa que diga Jeff Bush Es pecata minuta. es pecata minuta y va a ser bien vista. Lo Sí. que diga, lo que sea. Yo no creo que él crea realmente que tiene posibilidades de ganar. Y luego peor que ha perdido negocios a lo bestia. Sí, no, y siquiera de ganar la nominación.
mandato Peña Nieto. Que el mismo PRI le diga, ¿sabes qué? Descansa. Enférmate, te retiramos, viene un relevo y a trabajar para levantar otra vez la imagen para el 2018. O sea, que es un acto de mercadotecnia también dentro de la política que se puede manejar Claro, con mucho éxito, ¿verdad? claro. Pueden retornar inclusive al candidato independiente al PRI, el de Monterrey, el de allá de Nuevo León, perdón. Ah, no dudes que pueda, no creo. Porque era priista. Sí, pero él sabe que ganó mucho con esa elección. Pero ahora puede ganar más. No, Él se lanza por lo independiente y a medio camino de la campaña los del PRI dicen, ok, nos convenció. Ajá. Ay, sí, pudiera ser, Hay muchas cosas. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Ya. Agradecemos el favor de su atención. Está usted en Acciones y Reacciones. Lo invitamos para la próxima semana. Esté pendiente en otro programa más con nosotros, sus amigos Raúl Ruiz, Francisco Ortiz Bello y Héctor Molinar. Que pase muy buenas noches.